Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empieza 2021, se acerca el día de las elecciones y tenemos que abocarnos definitivamente a la exploración de los programas de gobierno, pero también de lo que dicen. Cada palabra que pronuncien los candidatos tiene que ser escuchada con especial atención. El domingo es una elección complicada, el escenario es muy difícil para nuestro país y vamos a empezar de inmediato hablando con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien está con nosotros luego de haber participado de este juramento en la ciudad de Arequipa que hiciera el día de ayer la señora Keiko Fujimori. Bienvenido, Pedro, como siempre. Buenos días, buenas noches, Mávila. Este compromiso, algunos dicen que está fuera de tiempo, que así es un compromiso tardío, que esta posición de Keiko Fujimori debió ser anterior. Y todavía hay gente que continúa creyendo que no es la mejor opción y que no está en juego la democracia versus una libertad para el país. Bueno, discrepo de ese planteamiento. Lo que está en juego es la libertad. Y creo que frente a esta amenaza de la candidatura presidencial de Castillo, no hay duda alguna de defender el sistema democrático. De otro lado, si hacemos un análisis de lo que ha venido aconteciendo en las últimas semanas, no es el primer compromiso. Hace algunos días el cardenal Barreto convocó a ambos candidatos a comprometerse en la defensa del orden constitucional y democrático. A las pocas horas, Castillo violó ese compromiso. Y a diferencia del señor Castillo, que de una manera reiterada viene planteando iniciativas golpistas, la señora Keiko Fujimori, por el contrario, está en la medida de lo posible haciendo un planteamiento de compromiso con el respeto del orden democrático constitucional. Uno puede no tener una convicción, no sentir un compromiso, pero los hechos desvirtúan la conducta política de Castillo y no en el caso de Keiko Fujimori. Claro, lo que se siente es que, o lo que pienso, mucha gente todavía se resiste a entender, es que hay dos candidaturas, digamos, y que a uno podría parecerle injusto en algún momento que la señora Fujimori sea la primera presidenta de nuestro país. Digamos, no hizo los méritos, pero que hay un peligro al otro lado mayor y que lamentablemente uno de los dos va a ser presidente, porque estas son elecciones democráticas, uno de los dos será presidente y que una es una amenaza, la otra es una trayectoria que pesa, una mochila que se carga, pero que hasta el momento por lo menos nos ha demostrado hacer todos los esfuerzos por preservar la institucionalidad. A eso se refiere. Y además al hecho de que cuando el señor Castillo dice que va a convocar una asamblea constituyente violando el orden constitucional, estamos ante una amenaza a la libertad, ante un rompimiento del orden constitucional. Cuando habla de varias amenazas, ¿a cuáles se refiere además de la convocatoria a la constituyente? Bueno, cuando el señor Castillo dice: voy a disolver el Congreso al margen de la Constitución, voy a desactivar la Defensoría del Pueblo, voy a disolver el Tribunal Constitucional, voy a transferir el dinero de las AFPs y convertirlo en un banco de trabajadores con los fondos de los ahorristas, ¿son inventos de los adversarios? ¿Quién ha hecho estos planteamientos? Sin duda alguna el señor Castillo. Quienes rodean a Castillo, sin embargo, dicen no, están malinterpretando a Castillo porque Castillo no dice que va a expropiar, Castillo no ha dicho que va a cerrar el Congreso, ha firmado incluso el compromiso que le propuso Barreto en el que se respeta la independencia de poderes. Ha dicho que hará una convocatoria en el marco de la ley vigente y de la Constitución vigente. Lo que está demostrando el señor Castillo con sus marchas y contramarchas es que es un hombre que no tiene palabra, y ese es un riesgo mayor. Ahora, hay casos en los cuales no se ha rectificado el señor Castillo, como por ejemplo pretender el control político de las empresas mineras privadas.
En eso no se ha rectificado. El Estado empresario. Bueno, el Estado empresario que ya conocemos nosotros, ¿no? A nosotros no necesitan contarnos la experiencia porque ya la hemos vivido. Cuando Velasco crea el Estado empresario, ¿qué consecuencia trae al final del primer gobierno de Alan García? La quiebra del Estado, empresas públicas con miles de millones de dólares en pérdidas. ¿Cuánto nos costó recuperarnos de esa hecatombe económica? Años. Y ahora dicen que el modelo fracasa. Y frente a eso hay otras posturas, otros planteamientos de la señora Fujimori, como por ejemplo el canon minero. Acá, Mávila, en múltiples ocasiones hemos criticado la pésima gestión pública de los gobiernos regionales y municipales. Solo el año pasado, estas autoridades han dejado de ejecutar 13.000 millones de soles. ¿Ha fracasado el modelo o lo que ha fracasado es la gestión de estas autoridades? ¿Vamos a seguir en plena crisis económica dejando de ejecutar este dinero? Por esa razón yo he apoyado la iniciativa de que el 40% del canon minero que no ejecutan los gobiernos municipales y regionales vaya en beneficio directamente a la población. Familias. Es decir, hay quienes dicen esta es una medida populista, se regala el canon, se proponen bonos, se hace cálculo de lo que supondría, por ejemplo, entregar esta cantidad de dinero a cada una de las personas en el país que perdió a un familiar por COVID. Entiendo que todo esto tiene un sustento técnico y seguramente en Arequipa durante la reunión se ha conversado al respecto. Pero no solamente un sustento técnico, fundamentalmente un sustento democrático y de beneficio para la gente. El esquema económico no debe estar encaminado para concentrar la riqueza en unas pocas manos, sino en que todos sean beneficiarios del desarrollo económico del país. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual Castillo y Cerrón se oponen a que ese canon vaya directamente a todos los pobladores que viven en la zona de influencia de las actividades mineras? Por una sencilla razón, porque lo que ellos quieren es el control político para precisamente tener mecanismos de perpetuación en el poder. En el fondo lo que están haciendo ahora Castillo y Cerrón es oponerse a un beneficio directo que va a beneficiar a la gente con el canon. Estamos hablando concretamente de esa propuesta hecha por concretamente de esa propuesta, naturalmente. Entonces, frente a esta situación, ¿quiénes hablan de populismo? Los que plantean el populismo de una manera absolutamente abierta y descarada. ¿Qué cosa es lo que quieren Castillo y Cerrón? La captura del poder. Ellos no plantean salidas políticas y económicas dentro del cauce constitucional. El señor Cerrón, que ahora está desaparecido, es el verdadero control, el que ejerce el control del partido de gobierno. Eso es otra cosa que niega la gente del entorno. Dicen, no, Cerrón está apartado, Cerrón se va a mantener al margen del gobierno, el que gobierna será Castillo, y el propio Castillo ha dicho, no lo verán ni de portero. Bueno, en alguna institución no lo estamos pública. viendo en este momento tampoco de portero del partido, pero eso es momentáneo. ¿Cómo advertimos la mano de Cerrón claramente en la propuesta de Castillo? De la manera disciplinada en que están actuando los congresistas electos de Perú Libre. Están mudos, están escondidos. El señor Bermejo es ahora no ha habido. ¿Por qué? Porque la primera manifestación política de Bermejo va en un sentido abiertamente totalitario y golpista. Esa es la realidad. Ahora, que algunos no quieran constatar, verificar, corroborar lo que está ocurriendo, es problema de ellos. Pero ¿por qué no se quiere constatar esto que resulta, desde su punto de vista, tan evidente y que se ve a través de los tweets que publica el señor Cerrón? Porque aun cuando se le haya pedido callarse, no puede aguantarse y él sale también a través de sus cuentas de Twitter y lanza críticas y críticas, digamos, de alto calibre cuando alguien discrepa con él. Pero no solo es discrepancia de Cerrón. Opinión. Acabamos de ver
la violencia de las huestes de Castillo en Arequipa. ¿Cuál es el soporte para las movilizaciones de Castillo en este momento? Las huestes antauristas, hay que decirlo muy claramente. ¿Cuál es esta alianza siniestra entre Castillo, Cerrón y Antauro Humala? ¿Por qué han prometido el indulto de Antauro Humala? Porque ya Antauro Humala dejó a la UPP, a este partido que simplemente ya no es de su interés. Fue un vientre de alquiler. Y hoy en día ese soporte para las manifestaciones, esa violencia física que hemos visto en Arequipa, eso es una organización partidaria con una disciplina y dirigida. Entonces lo que debemos preguntarnos, no solo son actos para amedrentar públicamente, políticamente, a través del insulto, del agravio, ya estamos llegando a la violencia física. Y esto hay que condenarlo, Mávila. Entonces, el señor Castillo huye a las entrevistas, no explica cuál es su vinculación política con Antauro Humala. Y entonces, si le sumamos la ideología totalitaria, porque el señor Cerrón no ha sido, en este sentido, una persona que ha ocultado su forma de pensar. Él se ha definido y ha definido a su partido político como un partido de izquierda socialista, marxista-leninista y mariateísta. Ayer nos decía el señor Campodónico que ese plan ya no existe, que ha sido sustituido por este nuevo que ha presentado Pedro Castillo. Yo no he visto ningún plan. Lo que he visto es una secuencia de planteamientos que demuestran la improvisación. Y esa es la otra pregunta que nos tenemos que hacer, Mávila. En un momento de crisis sanitaria y económica mundial, vamos a entregar el poder, es decir, el cargo más importante del país, a una persona que lo único que hace es probar su manifiesta improvisación. Eso es algo que cada uno tendrá que resolver el día domingo en el acto de votación. Claro, la pregunta es ¿por qué todavía la mitad del país considera que esa es una opción? ¿Por qué? ¿O qué intereses hay detrás de esa mitad del país que están o que han trabajado el convencimiento pleno de que en efecto Castillo supone lo nuevo y que todo lo nuevo es mejor que lo anterior? Bueno, es que Castillo no supone lo nuevo, como lo ha recordado ayer Leopoldo López en Arequipa. Las ideas de Castillo y Cerrón son las que ya aplicaron Velasco acá en el Perú y Alan García en su primer gobierno y que, repito, generaron la hecatombe económica más grave de nuestra historia republicana. Y son las ideas que en este momento viene ejecutando la dictadura de Maduro en Venezuela. Es decir, PDVSA, la empresa más poderosa de petróleo a nivel internacional. ¿Qué lograron Chávez y Maduro? Quebrar PDVSA. ¿Aplicando qué? Las ideas que ya acá Velasco y Alan García en su primer gobierno llevaron adelante. Entonces, es muy fácil decir el modelo no funciona cuando precisamente se han tenido que pagar las facturas de ese Estado empresario que sumió en la pobreza más feroz a millones de peruanos con una hiperinflación nunca vista en el mundo. Correcto, pero más allá de la parte económica, le pediría también una reflexión en algo que dijo al comienzo y me parece muy importante, que es el tema de la libertad. El gobierno de Alan García acabó con una crisis económica que los que tenemos memoria no queremos recordar. Hemos tratado de bloquear lo que fue estudiar con velas. Hay muchos jóvenes que nos están viendo y que no entienden lo que es administrar una crisis económica cuando uno no puede dejar el país y empezar de cero en otro lado. Pero más allá de eso, Alan García, por ejemplo, en el tema de las libertades, siempre se jactó de respetar la libertad de expresión. En este caso... ese es un hecho objetivo. Por eso, en este caso, digamos, la comparación cuando se hace el manejo económico fracasado de Alan García versus Cerrón o Castillo o Cerrón, que viene a ser la misma cosa, si cabe una hoja de ruta, así como el compromiso de la señora Fujimori, cabe todavía la posibilidad de que una vez instalado en la presidencia, si es que gana
este señor pueda entender que las cosas no funcionan como él cree. Ayer el testimonio de Leopoldo López realmente fue dramático. Conversamos con él y lo que dijo de verdad es de terror, lo que le ha tocado vivir a él y la manera como él dijo algo súper importante que me parece que vale la pena recoger. Dijo, el proyecto chavista comenzó con un cambio de constitución. Exactamente, que es el modelo que pretende copiar Castillo en el Perú, pretendiendo vender la idea que los problemas del país se van a solucionar con una nueva constitución. Entonces, si el señor Castillo hace esta promesa manifiestamente golpista, porque hay que decirlo claramente, de convocar una asamblea constituyente al margen de la legalidad, lo que está haciendo... ¿Puede hacerlo, Pedro? La pregunta es, ¿puede hacerlo? ¿Qué pasará el 7 de junio? Pongámonos en los escenarios, con su experiencia política. ¿Qué pasará o cómo se imagina usted la mañana del 7 de junio si Keiko Fujimori gana las elecciones, que también va a tener a la mitad del país, digamos, indignada, molesta o insatisfecha, o en el caso de que Castillo sea el ganador de esta contienda? ¿Qué pasará el lunes 7 de junio? ¿Cómo los peruanos nos preparamos para esos escenarios? Yo espero que Keiko Fujimori cumpla con su palabra de convocar un gabinete de unidad nacional, de ancha base, sin sectarismo político, ejecutar un programa económico de emergencia y además... ¿Aceptaría un premierato o un cargo en un gabinete de fujimoristas? Ese no es el tema, Mávila. ¿Pero serviría de garantía, por ejemplo? El tema es el siguiente. Es una hora de sumar esfuerzos. ¿Frente a qué? Frente a una amenaza a la libertad que simbolizan Castillo y Cerrón. Porque la señora Verónica Mendoza o el señor Campodónico al que usted ha sumado, o el señor Franque, no tienen ningún control, ninguna influencia sobre Castillo y Cerrón. Ellos forman parte de la improvisación de esta etapa para tratar de justificar, de darle un cariz de seriedad a la improvisada candidatura de Castillo. Esa es la realidad. Negar eso es simplemente ocultarle la verdad a la población. Pero ¿cómo se comportarían esas fuerzas en el caso de que, en efecto, Castillo intentara, por la vía alejada de la Constitución, alejada de la ilegalidad, convocar una asamblea constituyente? Bueno, él ha dicho que va a llamar al pueblo, ¿no? Sí, pero ¿qué significa? Entonces, si va a llamar al pueblo, es decir, se ha convertido en una especie de imitador de López Obrador. López Obrador dice... yo voy a hacer esto porque el pueblo lo quiere. No, el gobernante democrático ejerce el poder dentro del cauce constitucional. La Constitución nace en el mundo para limitar el poder. Y lo que distingue a un gobernante democrático es el cumplimiento de la Constitución, no lo que le dice el pueblo. El presidente de la República no se convierte en un intérprete del pueblo. Y esto solamente es explicable porque el señor Castillo carece de una verdadera convicción democrática, que esa es la otra amenaza. Tener sentado a un presidente que no tiene convicciones democráticas, que no distingue lo que es el respeto a la Constitución y lo que constituye violar el orden constitucional, es otra amenaza. Claro, él tiene la figura de manso corderito, de profesor salido de la provincia, y eso lo ha aprovechado muy bien. Y hay otro tema que es un hecho objetivo, Mávila. Los gobiernos han fracasado. El drama humano, es decir, el sinceramiento de la cifra de los muertos, la gente que no ha tenido acceso a la salud, todo eso ayuda en algunos casos, a una justificada indignación. Pero la solución de esos problemas no es reventar el país, porque acá está en juego fundamentalmente el futuro de los jóvenes. Y al final estas políticas demagógicas, ¿a quiénes afectan? A los más pobres. Nosotros hemos visto el drama venezolano, cómo han llegado aquellos que Chávez y Maduro dijeron que iban a defender, caminando desde Tumbes hasta Lima. Los ricos venezolanos o están en España o en Estados Unidos o en cualquier otro lado. Los que sufren el drama
son los pobres venezolanos. Y acá, sin demagogia alguna, pueden los millones de peruanos, con el cerca de 1 millón de hermanos venezolanos que están en el Perú, directamente preguntarles cuál es su experiencia. Si es que estas ideas de Chávez y Maduro que pretende aplicar o que pretenden aplicar Castillo y Cerrón van a traer el progreso económico para el país. O sea, ese es un hecho objetivo. Claro, al final elogiar a Fidel Castro, no atreverse a condenar a Chávez y Maduro, en el fondo es defender eso, y es lo que en la ideología, por ejemplo, el señor Pare diga nosotros discrepamos tremendamente con el modelo venezolano, o el propio Pedro Castillo diga el Perú tendrá su manera particular de crecer que no se parecerá a la de ningún país. A ver, el señor Castillo en la mañana dice una cosa, al mediodía otra, y en la noche cambia de versión. Y ese es el otro problema de tener a una persona que aspira a la presidencia de la República y que no honre su palabra. ¿Cuál es la versión fidedigna? Acá estamos cada semana en una confusión. La semana pasada él ha dicho que no iba a suprimir las AFP para quitarles el ahorro a los aportantes y convertir un banco de trabajadores. Sí. Entonces, ¿de dónde nació esa iniciativa? ¿Quién inventó eso? Y ahora, o ayer, ha dicho que va a respetar la propiedad privada. ¿Va a respetar la propiedad privada si está amenazando tomar el control político de las empresas mineras privadas? Mávila, en este momento, ¿cómo va a reaccionar la comunidad financiera internacional ante el anuncio de una confiscación? Porque ¿de dónde va a sacar el señor Castillo y el señor Cerrón el dinero para nacionalizar las empresas mineras privadas? ¿Eso qué va a generar en el país? De acuerdo, Pedro. Una parálisis económica, desempleo y hambre, porque al final eso es lo que ocurre. Eso ya lo acaba de experimentar Venezuela. Esas ideas, esas recetas económicas fracasaron con Velasco y García acá, están fracasando en Venezuela, y Castillo y Cerrón pretenden aplicarlas acá. De acuerdo. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Vamos a conversar seguramente. Vienen momentos complicados para el país. Vamos a estar pendientes, por supuesto, pero tenemos que hacer una pausa ahora y regresamos con más en el programa. Gracias, Pedro.